unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Ahora empezamos culto de domingo. Oramos, vamos a orar. Qué bueno que eres mi Dios. Estoy dispuesto a servir en tu casa con gratitud en el corazón y alabanzas en mis labios. De ahora en más te alabaré y te agradeceré en el tiempo de la oración. Ya no me angustiaré por mis necesidades, sino que las presentaré delante tuyo en oración, ruego y acción de gracias. Te agradezco, Dios, porque tu obras se hace y prospera aunque el enemigo ruja en contra. Me comprometo, Señor, a cambiar mi vocabulario, a no hablar mal, sino más bien honrarte con acciones de gracias.
seguir orando en todo momento y darte mis acciones de gracias. Seré claro con mi gratitud para que los oyentes entiendan que la gloria es tuya. Te doy gracias por tu inmenso amor al enviar a Jesús para morir por mis pecados. Te doy gracias por darme poder el Espíritu Santo para ser testigo de tu amor. Te doy gracias porque fui esclavo del pecado. Ahora soy obediente de corazón. Te doy gracias porque me permites servir a otros para mostrar tu gran amor. Te doy gracias porque me das sabiduría, fuerza y revelación. Te doy gracias porque tú me salvas de mis enemigos. Te doy gracias porque das la victoria a tus hijos. Te doy gracias porque tú oyes mi oración. Te doy gracias porque eres justo. Te doy gracias por todo. Dios, sé que tanto te gustan un corazón agradecido, que de mañana y de tarde me escucharás alabarte. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Ahora compartimos la palabra de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 1 a 8. Hechos capítulo 1, versículo 1 a 8. Leemos juntos. 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Compartimos la palabra de Dios, el título: La ascensión de Cristo y la venida del Espíritu Santo. La ascensión de Cristo y la venida del Espíritu Santo. Hemos estado hablando sobre los conceptos básicos del Evangelio durante varias semanas. El contenido del Evangelio es Jesucristo y el tema del Evangelio es el reino de Dios. Para guiar a los pecadores al reino de Dios, Jesús, la palabra, vino a la tierra en carne. Esta es la encarnación. Porque Jesús murió en la cruz, nuestros pecados fueron perdonados y por su resurrección tenemos la esperanza de que también resucitaremos. Cuando Jesús ascendió
y se sentó a la diestra del trono del Padre, sabemos que también resucitaremos y viviremos para siempre con Dios, el Padre Celestial. ¿Cuál fue el mandato de Jesús para sus discípulos cuando estaba ascendiendo al cielo? Era no salir de Jerusalén, sino recibir el Espíritu Santo. Cuando los discípulos oraron en obediencia a la palabra, el Espíritu Santo estaba presente el día de Pentecostés. Este día, cuando Pedro, quien estaba lleno del Espíritu Santo, predicó, 3,000 personas se arrepintieron y fueron bautizados. La primera iglesia se abrió en Jerusalén, donde se le unieron los creyentes que recibieron al Espíritu Santo. Y cuando Esteban fue martirizado y comenzó la persecución, los creyentes se dispersaron por todas partes, comenzando así lo que es la misión. Y cuando el Evangelio fuera testigo de los confines de la tierra a través de misioneros, Jesús, que estaba sentado a la diestra del trono del Padre, volvería a la tierra. Esta es la segunda venida. Cuando Jesús regrese, vendrá como juez. Por eso dará un testigo digno a los malvados y una compensación razonable a los justos. Este es el flujo de todo el Evangelio. Mientras miramos el texto de hoy, hablemos sobre el significado de la ascensión de Jesús y la venida del Espíritu Santo. Vamos a ver Hechos capítulo 1, versículo 1. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El autor del libro de los Hechos es Lucas, que era médico. Lucas también es la persona que escribió el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas fueron las primeras palabras que Lucas escribió a un hombre llamado Teófilo. El Evangelio de Lucas registra la vida de Jesús desde el nacimiento hasta la ascensión. En particular, se detallan los milagros y las enseñanzas que Jesús realizó durante los 3 años de la vida pública. Vamos a ver versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Qué significa que Jesús mandó a los apóstoles por el Espíritu Santo? Todo el trabajo que hizo Jesús durante su vida pública fue en presencia del Espíritu Santo. Cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán, el Espíritu Santo vino en forma de paloma. Desde entonces, Jesús siempre ha caminado con el Espíritu Santo y ha predicado el Evangelio a través del poder del Espíritu Santo. En los últimos 24 capítulos de Lucas, Jesús concluye con la ascensión. Pero antes de ascender, dijo, vamos a ver Lucas 24, 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos
de poder desde lo alto. ¿Qué significa promesa del Padre y poder aquí? Significa al Espíritu Santo que estaba con Jesús. Los discípulos tuvieron que quedarse en Jerusalén y esperar la venida del Espíritu Santo. Jesús quería que sus discípulos caminaran con el Espíritu Santo tal como lo hizo Él. Vamos a ver Hechos capítulo 1, versículo 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Después de haber padecido, ¿qué significa? Significa que Jesús murió en la cruz y resucitó. El Jesús resucitado habló a la gente durante 40 días en la tierra y habló de la obra del reino de Dios. Jesús habló sobre el reino de Dios durante 3 años antes de morir y durante 40 días después de la resurrección habló del reino de Dios. El reino de Dios es tan importante y es el corazón del Evangelio de Jesús. Cuando vivimos en esta tierra, la meta de nuestras vidas debe ser el reino de Dios. Vamos a ver Hechos capítulo 1, versículo 4. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Entonces, ¿a través de quién se predica el reino de Dios? El reino de Dios es predicado por los santos que han recibido el Espíritu Santo. Jesús les pidió a sus discípulos que no salieran de Jerusalén. ¿Por qué hizo eso? Es porque debemos recibir el Espíritu Santo prometido por el Padre antes de poder difundir el reino de Dios. Cuando creíamos en Jesús, fuimos bautizados con confianza en la remisión. Ahora, para predicar el reino de Dios, debemos ser bautizados con el Espíritu Santo. Vamos a ver Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Por qué debemos ser bautizados con el Espíritu Santo para predicar el reino de Dios? Esto se debe a que el rey del mundo, Satanás, todavía tiene un fuerte poder sobre todo el mundo. Para vencer el poder de Satanás, debemos recibir la ayuda del Espíritu Santo. No podemos ganar por nuestra propia cuenta. Entonces, ¿cuánto poder tiene el Satanás? La Biblia dice que el Satanás tiene el mismo poder que un rey. Juan, capítulo 12, versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El príncipe de este mundo, ¿quién es? Satanás. Además, Satanás es el gobernante del mundo oscuro. Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Satanás es fuerte y temeroso como el león. Vamos a ver 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Puedo vencer a los reyes del mundo, los gobernantes de la oscuridad y los leones con mi fuerza personal. Es imposible. Puedes vencer al enemigo si sales sin espada y escudo cuando sales a la batalla. No puedes ganar. Del mismo modo, sin el Espíritu Santo, el poder del Satanás nunca puede ser vencido. Por lo tanto, debemos recibir el Espíritu Santo y estar armados con el poder del Espíritu Santo. Vamos a ver Hechos capítulo 1, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Cuando Jesús pidió predicar el reino de Dios por el poder del Espíritu Santo, los discípulos hicieron preguntas. Entonces, ¿cuándo el Espíritu Santo les restaurará a Israel? Aquí vemos que la visión de Jesús y la de los discípulos son diferentes. Para Jesús era que los creyentes que recibieron el Espíritu Santo difundieran el Evangelio a todo el mundo para ser salvos del pecado. Pero para los discípulos, la restauración de Israel era ser políticamente independiente de la opresión romana. Cuando Israel se independizó, los discípulos tenían la ilusión de que se sentarían en el centro del poder. Pero Jesús cambió su punto de vista equivocado. Vamos a ver Hechos capítulo 1, versículo 7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. El tiempo y la fecha límite para la restauración de Israel no debía ser la importancia de los discípulos, porque eso le pertenecía a la autoridad de Dios, ya que el propósito del Espíritu Santo no era liberar a Israel políticamente. Entonces, ¿qué deberían importarles a los discípulos? Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Primero se debe recibir el Espíritu Santo y luego el poder. Y luego nos convertimos en testigos de Jesús. La razón y la meta de todas nuestras vidas debe ser el reino de Dios. El reino de Dios es el reino donde Dios es el gobernador. Cuando vayas al cielo, Dios gobernará para siempre. Sin embargo, también hay un reino gobernado por Dios en esta tierra. ¿Dónde será? Es la iglesia. La iglesia es donde solo le reúnen aquellos que están
decididos a aceptar el gobierno de Dios. Sin embargo, no todos los miembros de la iglesia son el pueblo de Dios. Si rechazas el gobierno de Dios, no puedes convertirte en el pueblo de Dios. Entonces Jesús advirtió. Vamos a ver Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. No puedo ser un pueblo en el reino de Dios por más que vaya a la iglesia a alabar y orar sin obedecer los mandamientos dados por Dios. Porque el reino de Dios es un reino donde Dios gobierna. Si una persona que vive en Paraguay se niega el gobierno establecido por el gobierno de Paraguay, es como si no pudiera vivir en Paraguay. Para vivir en ese país, debes aceptar la regla del gobierno. Solo entonces puedes convertirte en un ciudadano de ese país. Después de resucitar, Jesús se quedó en esta tierra durante 40 días antes de ascender al cielo. ¿Acaso Jesús no pudo haberse quedado en la tierra luego de haber resucitado? Pero Jesús dijo que la ascensión es más beneficiosa para nosotros. ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Cuáles son sus beneficios? Vamos a ver Juan capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Mas si me fuere, os lo enviaré. Amén. El beneficio que Jesús nos dio al ascender fue enviarnos el Espíritu Santo, el Consolador. Si Jesús hubiera estado en esta tierra, no habría podido estar con muchas personas debido a las limitaciones de la carne. Sin embargo, el Espíritu Santo enviado por Jesús inmediatamente va a cualquier parte de la tierra para encontrarse con la persona personalmente. Jesús ascendió y derramó el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. La presencia del Espíritu Santo puede hacer una gran diferencia en nuestras vidas. En el Antiguo Testamento había personas que recibieron al Espíritu Santo y tuvieron un tremendo cambio. El rey Saúl obtuvo una gran victoria en la guerra cuando el Espíritu Santo estaba presente. Sansón también mató a 1,000 filisteos con la quijada de un burro cuando el Espíritu Santo estaba presente. La presencia del Espíritu Santo le dio a la persona común un tremendo poder y el poder de salvar a la nación de la opresión del enemigo. Pero cuando Saúl y Sansón pecaron contra Dios, el Espíritu Santo los dejó. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo vino temporalmente. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo que Jesús dio y envió viene a nosotros y nunca se va.
y me aleja del poder del diablo, me enseña la palabra de Dios y me guía de la mejor manera estando dentro de mí. Vamos a ver Juan capítulo 14, versículo 16 a 18. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. La mayor fortaleza para un niño es que los padres estén con él. El mayor poder para los santos es Dios, el Todopoderoso. Que el omnipotente creador del universo esté conmigo. Eso es un gran privilegio y fortaleza. Y el Dios que vino en mí es el Espíritu Santo. Entonces, ¿acaso el Espíritu Santo generado algún cambio en mí estando dentro de mi corazón? Son dos los cambios que aparecen cuando el Espíritu Santo viene y se levanta dentro de mí. Uno es el cambio de la personalidad para asemejarnos a la imagen de Dios. Y el otro cambio es que yo también puedo usar el poder de Dios. Vamos a ver Gálatas capítulo 5, versículo 22-23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando la personalidad cambia debido a la presencia del Espíritu Santo, el diablo no puede tomar acciones. Otros sirvientes que tenían envidia de Daniel encontraron una brecha para demandar a Daniel, pero no pudieron encontrarla. Fue porque Daniel no había hecho nada inmoral. Incluso en el Nuevo Testamento, los fariseos trataron de condenar a Jesús, pero no pudieron encontrar nada malo en él. Pilato no pudo encontrar ningún pecado en Jesús, por lo que trató de dejarlo ir. Hoy, cuando los santos del Señor están llenos del fruto del Espíritu Santo, el diablo no puede hacer nada al respecto. El diablo es un ser que roba y mata, pero debe encontrar un hueco para estar activo. Los santos que están personalmente completos son difíciles de ser atacados porque el diablo no puede encontrar el hueco. El segundo beneficio de la presencia del Espíritu Santo es que puedo usar el poder de Dios. Esto se llama un regalo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Aquí se dice la manifestación del Espíritu Santo. Podemos ver su poder. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría,
a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. 9. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. La victoria o la derrota de una guerra están determinadas por las armas. Un país con buenas armas ocupa un lugar favorable para la guerra. El don que nos da el Espíritu Santo es como una buena arma. Jesús levantó a un hombre que no pudo caminar durante 38 años en el estanque de Bethesda. También salvó a Lázaro 4 días después de su muerte. Muchas personas creyeron en el Evangelio y regresaron a Dios a través del poder de Jesús. Todo esto fue hecho por el poder del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo que se nos da es un arma poderosa para liberar a los que están atados al diablo y creer en el Evangelio. Entonces, los discípulos de Jesús construyeron la iglesia con esta arma. El secreto del avivamiento explosivo de las primeras iglesias fue que los dones del Espíritu Santo para crear muchos milagros. Pedro levantó a un hombre paralítico en la puerta del templo. Hasta se curaron solo al pasar junto a ellos. Pablo, tomando simplemente un pañuelo, curó a los enfermos y resucitó a Eutico, que había muerto. El don del Espíritu Santo es un arma que puede hacer lo mismo que Jesús. Usando esta arma debemos predicar el Evangelio y construir la iglesia. Alguien compró un boleto de lotería y ganó el primer lugar, recibiendo $1.000.000. Sin embargo, si la persona solo tenía el boleto y no la usaba, entonces no le hubiese servido para nada. Solo puede gastar el dinero una vez que vaya al banco y a buscar el dinero. De lo contrario, su boleto solo sería un pedazo de papel. Tenemos la lotería ganadora del primer premio llamada Espíritu Santo. Sin embargo, si no hago nada con el Espíritu Santo en mí, no tengo poder. Por más que tenga el poder del Dios creador en mí, si no lo utilizo, no puedo hacer nada. Seamos santos que oren activamente y busquemos la ayuda del Espíritu Todopoderoso que ha venido a mí. Cuando Jesús ascendió y nos envió el Espíritu Santo, tenía un propósito. Es para construir el reino de Dios mediante la difusión del Evangelio hasta los confines de la tierra a través del poder del Espíritu Santo, no el nuestro. El diablo obstaculizará constantemente la obra del Evangelio y estará interfiriendo constantemente. Pero por más que sea el diablo, él no puede ni
atreverse a oponer al Espíritu Santo. Seamos santos que establecerán el reino de Dios a través del poder del Espíritu Santo que nos es dado. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, damos gracias hoy por aprender bien la palabra de vida, Dios. Pedimos que las palabras escuchadas el día de hoy puedan ser de aliento para nuestras almas y ayudarnos a predicarlas en nuestras vidas. Ayúdanos a no vivir con mi pensamiento, sino con la palabra de Dios durante mis días en este mundo. Ayúdanos para tirar todo tipo de mentiras y mal pensamientos en mi corazón y limpiarnos con la sangre de Jesús. Santifícanos con tu palabra porque tú eres santo. Cuando oro, oye mi oración, escucha mis ruegos. Respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Gracias por estar junto con nosotros y ayudarnos hoy. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo, sean con todos vosotros. Amén. Amén. Bendiciones.